Hola, ¿qué tal, gente que piensa? ¿Saben? Creo que uno de los principales problemas de la sociedad actual es que no lee. Y dentro del grupo que lee, un gran porcentaje lee puras huevadas. ¿Qué Bajo tu misma estrella? ¿Qué Harry Potter? ¿Qué 50 sombras de Grey? Mira, no digo que no sean libros entretenidos, tal vez lo sean, no sé, estoy hablando de este prejuicio, no he leído ninguno, pero realmente sí sé que son mierda con solo leer la reseña, pero en fin. El punto aquí es que me gustaría recomendarles al menos mis 5 libros favoritos de cada país, dándoles la bienvenida a esta nueva sección que es 5 libros que deberías conocer. Y los libros que voy a presentar realmente son bastante conocidos, o al menos el título, y ese es el punto. Son libros que mucha gente tal vez ha escuchado alguna vez, pero que nunca se ha dedicado a leer, aunque sea una puta página. Es por eso que yo les voy a hacer humildemente la pega y les voy a presentar 5 libros de Alemania que deberían conocer. Ahora, este va a ser un top bastante cargado a la filosofía, así que si no tienen nociones básicas sobre esta temática, me gustaría poder recomendarles un video que hice hace algún tiempo titulado Hablemos sobre filosofía y que les voy a dejar aquí abajo en la descripción. Ahora, si hablamos sobre Alemania y filosofía, tenemos bastante de donde escoger. De hecho, me gustaría poder hablar de otros títulos que no metí en este top, como por ejemplo Ser y Tiempo de nuestro amigo nazi Heidegger, o tal vez alguno de su discípulo Gadamer como Verdad y Método, o tal vez, no sé, algo de Alfred von Martin como Sociología del Renacimiento, o de Nietzsche no, en realidad, solamente me he leído 2 libros de Nietzsche que son El Anticristo y así habló Zaratustra y no me gustó ninguno de los dos. Y uno de los requisitos de este top es que sean libros que a mí me hayan gustado. En fin, sin más, estos son 5 libros que deberías conocer de Alemania. Y comenzamos en el puesto número 5 con El Manifiesto Comunista, de Marx y Engels. Actualmente creo que no importa de qué color político se sea, si de centro, derecha, izquierda, da igual. Este libro ya es prácticamente de cultura popular y es sumamente corto, así que realmente no hay excusas para no leerlo. ¿Y qué es lo que proponen sus autores? Explica que hasta ahora la historia de la humanidad ha sido la historia de la lucha de clases, es decir, patricios versus plebeyos, burgueses versus proletarios, en otras palabras, opresores y oprimidos. Señala también que el poder público es pura y simplemente un consejo que gobierna bajo los intereses colectivos de la clase burguesa. La burguesía a su vez somete al campo al dominio de la ciudad y crea urbes enormes, y de la misma forma somete a los pueblos campesinos a los pueblos burgueses. De esta forma la burguesía va concentrando cada vez más los medios de producción, la propiedad privada y la población del país. El obrero es obligado a venderse a plazos, es una mercancía como cualquier otra. El trabajador se convierte así en un simple resorte de la maquinaria. Señala también que las concentraciones de las masas de obreros no son fruto todavía de su propia unión, sino fruto de la unión de la burguesía que para alcanzar sus propios fines políticos tiende a poner en movimiento, cosa que todavía no logra con todo el proletario. A su vez, señala y clasifica al proletariado, acuñando el término de lumpenproletariado, es decir, en sus palabras, un producto pasivo de la putrefacción de las capas más bajas de la vieja sociedad. Resulta en parte arrastrado al movimiento de la revolución proletaria, aunque sus condiciones de vida lo hacen más propicio a dejarse comprar como instrumento de los manejos de los reaccionarios. Añade además que los proletarios no tienen nada propio que asegurar o consolidar, sino destruir todo lo que hasta el presente ha asegurado y garantizado la propiedad privada. El proletariado, la clase más baja y oprimida de la sociedad actual, no puede levantarse ni alzarse sin hacer saltar hechos añicos desde el cimiento hasta el tejado todo el edificio que conforma la sociedad oficial, con todas sus capas y estratos. El proletariado, derrocando por la fuerza a la burguesía, cimentará las bases de su poder. Así, por ejemplo, la Revolución Francesa abolió el sistema de propiedad feudal para instaurar sobre sus ruinas el sistema de propiedad burgués. Lo que caracteriza al comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición del sistema de propiedad burgués. Se propone que el capital no es una propiedad personal, sino un bien social. Por lo tanto, si el capital se transforma en una propiedad colectiva perteneciente a todos los miembros de la sociedad, la propiedad personal no se está transformando en propiedad social. Añade, a lo único que aspiramos es a cambiar su carácter nominal de propiedad privada para que nominalmente deje de ser propiedad de una clase social, o sea, de la clase burguesa. Nosotros no aspiramos en modo alguno a impedir los ingresos generados mediante el trabajo personal destinados a adquirir bienes necesarios para la vida. Buscamos unos ingresos que no se originen mediante la explotación de otros hombres ni generen un capital para poder explotarlos posteriormente. En efecto, queremos ver abolidas la personalidad, la independencia y la libertad burguesas. Por libertad se entiende dentro del régimen burgués de producción, la libertad de tráfico y de comercio, la libertad de comprar y de vender. Y añaden todavía más los autores diciendo: os horrorizáis de que queramos abolir la propiedad privada.
como si en el seno de la sociedad actual la propiedad privada no estuviese ya abolida para 9/10 partes de la población, como si no existiese precisamente a costa de que no exista para la gran mayoría. El comunismo no priva a nadie de poder adquirir bienes y servicios, lo único que no admite es que por estos medios alguien se apodere del trabajo ajeno. El libro también explica cómo un país puede avanzar al socialismo en 10 sencillos pasos que ahora les muestro a continuación. Y se sintetiza todo lo anteriormente dicho explicando que el primer paso de la revolución obrera será el ascenso del proletariado al poder, la conquista de la democracia, y subrayo democracia. El proletariado se valdrá del poder para ir despojando paulatinamente a la burguesía de todo el capital, de todos los instrumentos de producción, centralizándolos en las manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase gobernante. Claro está que al principio esto solo podrá llevarse a cabo mediante una acción despótica sobre la propiedad privada y el régimen burgués de producción. Hablamos entonces de un pequeño intermedio llamado la dictadura del proletariado. Y esa es la parte que los grandes dictadores de izquierda nunca entendieron. Era una transición hacia el poder, no una dictadura permanente. Pero en fin, el libro tiene bastantes cosas interesantes y bastante retrógradas, como por ejemplo la sociabilización de la mujer, pero cosas interesantes como el cambio de la visión de la familia, en vez de una educación familiar, una educación social, lo que desliga los lazos de derecho y de pertenencia entre unos con otros y lo que acumula a su vez grandes riquezas. Cosa interesante que vamos a analizar en el siguiente libro, pero por mientras esto ya fue el Manifiesto Comunista. Y avanzamos así al puesto número 4 de este top, y esta vez con un autor repetido. No hablamos de Marx, sino de Federico Engels. Hablamos de el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. El texto en sí es un análisis materialista de la historia que ve la evolución de los grupos de sociedad humana, avanzando desde los grupos prehistóricos como el salvajismo, ve la barbarie y ve en su origen la familia como un grupo activo y compuesto de diferentes formas. Por ejemplo, se habla de la familia consanguínea que considera solamente al marido y a la mujer, o la familia punalúa donde se excluyen a los hermanos del acto sexual. Se incluye el término de gens, que se trata de los grupos consanguíneos entre los familiares. Habla de la familia sindiásmica, habla de la familia monogámica y diferentes formas de organización familiar. Y a su vez las diferentes gens, como ya dije, los grupos consanguíneos. Habla de la formación de la familia y del Estado dentro de la gens iroquesa, la gens griega, la gens ateniense, la gens y el Estado en Roma. Se habla de la gens entre los celtas y los germanos, entre los romanos, la creación del Estado y cómo este supuso una institución que perpetuó la división de la sociedad en clases sociales y el dominio de la clase alta por sobre la baja. Se compara la sociedad antigua y sus deberes y derechos. Se explica cómo antes la producción era colectivista y el reparto comunitarista, mientras que en el Estado a posteriori la producción tiene que ver con qué tanto dinero metálico se tiene o qué tantas redes de tráfico existen. Pero ciertamente lo que puedes comprar no tiene que ver con cuánto es tu necesidad, sino con cuánto puedes pagar. Y se finaliza aludiendo a un futuro posterior donde el Estado se entienda y se organice de una forma diferente. Se dice, será un renacimiento de la libertad, la igualdad y la fraternidad de las antiguas gens, pero bajo una forma aún superior. Como dije al inicio, es un análisis histórico materialista de las formas de la sociedad que ha llevado a través de su historia bajo diferentes culturas. Sus diferentes formaciones tenían algo en común antes, en un origen, y dice entonces Engels era el comunitarismo, la vida en sociedad como una sola y preocupada todos por todos. Y cuando llega el Estado finalmente es un olvido de todo eso y una formación mucho más estructurada en el tener. Entonces Engels visualiza hacia el futuro, como ya dije, una sociedad mucho más empática, moderna, que en el fondo es lo que está viendo es el comunismo, llevado a una expresión obviamente mucho más civilizadas y con máquinas en una producción organizada de por medio. Y llegamos así al puesto número 3 de este top, con un texto un tanto más denso que los antes ya mencionados. Estoy hablando de un texto que debería leerse en dos partes. Primero, el que hoy les recomiendo, Crítica a la razón pura de Immanuel Kant. Y segundo, Crítica a la razón práctica del mismo autor. Ahora, como esto es solo un libro, solamente puedo elegir uno, así que me quedo con Crítica a la razón pura, que es el que ahora les voy a presentar. Recomendaciones antes de leerlo, sáltense los prefacios, no aportan nada, son largos y tienen mucha verborrea. Recomendación número 2, cómprense un diccionario.
comencemos. Para comenzar, Kant hace una distinción entre el conocimiento puro y el conocimiento empírico. Si bien señala que todo el conocimiento comienza con la experiencia, añade además que existe un conocimiento que es más magnífico y que escapa de los sentidos al ser una derivación pura de la razón. Agrega además que para adquirir cualquier tipo de conocimiento existen dos formas de juicio: el juicio sintético, es decir, con base en la experiencia, y el juicio analítico con base en el ejercicio de la razón. Dice que las limitaciones de la razón pura están supeditadas a nuestra capacidad de entender los objetos, procesos y objetos dentro de nuestra mente. Apela a una ciencia particular que puede llamarse crítica de la razón pura, que estaría al servicio de una filosofía trascendental. Pues la razón es la facultad que proporciona los principios del conocimiento a priori. Por eso es razón aquello que entrega los principios básicos para conocer algo completamente a priori y serviría para depurar de errores, es decir, saber algo que no es. En otras palabras, el conocimiento a priori o empírico más la crítica de la razón pura, que vendría a ser un colador, darían como resultado un conocimiento puro. Explica también que esta filosofía trascendental de la que hablamos previamente se dividiría en fases. Primeramente, una estética trascendental que se preocuparía del espacio y el tiempo. También una sensibilidad que sería captada por nuestros sentidos. Una intuición pura que separaría el objeto según espacio, fuerza, visibilidad y lo perteneciente a la sensación, penetrabilidad, dureza, color, extensión, forma. Y finalmente una lógica trascendental que se ocupa de las cosas no observables, sino solamente medibles mediante el uso de la razón. Lo que explica Kant en el fondo es que nosotros no podemos observar directamente los objetos, sino que solamente asimilamos la representación de ellos en nuestras mentes y por ende nunca podemos estar directamente en nuestros objetos de estudio. A la vez explica un conocimiento que sea radicado directamente del raciocinio, del conocimiento, es decir, de la crítica de la razón pura, y por ende depure todos los errores derivados de nuestros sentidos. Y llegamos así al puesto número 2 de este top, con un texto mucho más denso y mucho más largo que el anterior, pero que para el que haber leído el anterior era necesario. Es decir, Kant eran las bases necesarias para poder leer a Hegel. Estamos hablando de Fenomenología del Espíritu. Si bien este es un texto netamente filosófico, Hegel comienza haciendo un llamado a la separación entre la filosofía y las ciencias, exponiendo que el amor por el saber y el saber son cosas distintas, siendo la primera algo subjetivo y la segunda algo completamente objetivo. Este libro introductorio del sistema filosófico hegeliano es un viaje desde el saber sensible hasta el saber absoluto, es decir, la conciencia de entenderse a sí mismo. Para ello, estudia y separa las diferentes figuras de la conciencia humana, señalando una primera fase, la conciencia sensible, el nivel más bajo que no tiene conciencia de sí mismo al encontrarse volcada en el mundo exterior de las cosas, los objetos y las apariencias. Un paso adelante de esta se encuentra la siguiente fase, la autoconciencia. La conciencia toma noción de lo abstracto, de sí misma, y que el mundo no se basa únicamente en objetos, sino también en sujetos, es decir, en conciencias que están por sobre el objeto. Finalmente se reunifica la conciencia en sí misma con el mundo fenoménico, o sea, de los fenómenos, de las apariencias. La conciencia se da cuenta de que todo lo que es y todo lo que existe surge de sí misma. Lo mutable y cambiante del mundo de los objetos surge de lo inmutable, de la conciencia. Es decir, el mundo exterior depende del mundo interior. En este momento, la conciencia se da cuenta que ella misma es el espíritu absoluto. Y llegamos a la tercera y última fase, el saber absoluto. Aquí el espíritu se vuelve consciente. El absoluto está en nosotros. Aquí la realidad, razón y universo es todo una misma cosa, la conciencia. Aquí cuando la conciencia observa un objeto, entiende que lo que está haciendo realmente es experimentarse a sí misma, que toda la realidad se experimenta dentro de la conciencia, y la conciencia crea la relación entre el objeto y el sujeto. De esta relación surge el conocimiento verdadero que estructura la realidad. Para resumir un poco, habla mucho de Dios y la religión, de la presencia divina que se encuentra en la esencia humana, el cual está mucho más allá del bien y el mal. Habla de un Dios humano que está por sobre el espíritu natural de donde yace el mal. Habla de la sustancia divina que se reúne en ella y reúne consigo la esencialidad natural y ética, es decir, la última fase del ser humano en el humano, como Dios y como hombre. Bueno, Hegel es un representante del idealismo filosófico, por lo tanto es normal extraer de él una visión del ser humano bastante superior, como dije, más allá del bien y el mal, en un saber absoluto donde ya entiende que todo y todas las cosas son representaciones y que todo está aquí, muy similar a Kant. Por ende digo que leer a Kant es necesario para leer a Hegel.
y leer a ambos autores es necesario para leer al siguiente. Estoy hablando de El mundo como representación y voluntad de Schopenhauer. Ahora, si bien esta obra es interesantísima, es muy larga. De hecho, es tal vez una de las obras más largas que jamás haya leído. Es tan larga que de hecho está dividida en 4 libros, que son los que pueden ver aquí adelante. Ahora, dado su extensión y los límites de esta sección, me abocaré en analizar y resumir el último texto de los 4, el cual me parece de paso el más interesante. Para entender a Schopenhauer hay que saber que él es un crítico de Hegel y del idealismo filosófico en general. Para él, el ser humano no es algo idílico, sino por el contrario, una bestia indomable. Señala que el ser humano nunca es bueno, incluso explica que en la juventud no es que seamos inocentes, sino que no somos conscientes de nuestra propia naturaleza. Explica que aún en el rezar cristiano la frase "no me hagas caer en la tentación" no significa otra cosa que "no me hagas ver quién realmente soy". Señala que toda la vida gira en torno al sufrimiento, que para el ser humano querer y ansiar es todo su ser, en todo comparable a una sed imposible de saciar. Pero la base de todo querer es la necesidad, la carencia, o sea, el dolor, al cual pertenece en origen y por su propia esencia. En cambio, cuando le faltan objetos que querer, porque la satisfacción demasiado fácil se los quita enseguida, le invade un terrible vacío y aburrimiento. Es decir, su esencia y existencia misma se vuelven una carga insoportable. Dice que el hombre se crea dioses, ángeles y demonios y que al no tener aspiraciones propias vuelca su deseo en cumplir los deseos de estos dioses. Entonces ni el rico ni el pobre disfrutan de lo que tienen porque realmente están preocupados de lo que no tienen. Y aun si el hombre no tiene ninguna aspiración, se crea ángeles, dioses y demonios en los cuales puede volcar sus propios deseos, es decir, los deseos de estos dioses a través de prerrogativas, súplicas o cualquier cosa que mantenga su mente entretenida. Es decir, si no tiene aspiraciones propias, se vuelve a cumplir las aspiraciones de estos dioses. Volviendo a referirse sobre la esencia del humano en sí, dice: cada cual lo quiere todo para sí, quiere poseerlo todo o al menos dominarlo. Estos seres cognoscibles solo son conscientes de su propia representación. Dice que el contrato social o la ley surgen del egoísmo que, confundido con el bien común, buscan el bienestar personal, y que solo por este deseo de no ser agredido o robado, el hombre se abstiene de hacer eso que realmente quiere a los demás. El origen del Estado entonces no se basa en la moralidad o la aspiración a esta, sino en el egoísmo equipado de la razón. Refiriéndose ahora sobre la organización de los estados, dice: las repúblicas tienden a la anarquía, las monarquías al despotismo, y el camino intermedio de la monarquía constitucional, ideado por ello, tiende al dominio de los partidos. Para fundar un estado perfecto hay que comenzar por crear seres cuya naturaleza permita sacrificar el bienestar propio por el público. Y esa última afirmación es tal vez una de las cosas más idealistas que van a encontrar dentro de la literatura de Schopenhauer. Al ser Schopenhauer un ateo convencido, apela a una conciencia que no ha sido despertada por los dogmas de la religión, sino por el conocimiento mismo, y que este conocimiento solo puede ser adquirido a través de un gran dolor. La verdadera salvación, la liberación de la vida y el sufrimiento no son pensables sino una negación total de la voluntad. Hasta entonces cada cual no es más que esa voluntad misma, cuyo fenómeno es una existencia evanescente, una aspiración siempre vana y siempre fracasada. En resumen, para Schopenhauer la vida gira en torno al sufrimiento, es decir, a las carencias que generan deseos. La única forma de cortar con esta línea es dejar de desear. Es decir, para él un modelo de vida ideal es un modelo de vida ermitaño, con pocos deseos, ya que se dice que mientras más deseos, para Schopenhauer, el hombre se ve más frustrado por no poder cumplirlos o por que al cumplirlos, estos en vez de solucionar su problema le generan aún más deseos. Por ende, para Schopenhauer, el ideal, como dije, es un modo de vida ermitaño. Pocos deseos, pocas decepciones, pocas aspiraciones. Ese es básicamente el modelo de Schopenhauer. Y hasta aquí llegamos con 5 libros que deberéis conocer de Alemania. Ojalá los títulos seleccionados hayan sido a vuestro agrado. Y si hay algún título de este país que yo no haya mencionado y te guste mucho, por favor, colócalo en la caja de comentarios y así todos aprendemos un poco. Ahora, no olviden que estos resúmenes o análisis no son más que meramente un copo de nieve dentro de un gran iceberg, ya que los libros son mucho más extensos. Ahora, pueden encontrar los 5 en formato audiolibro y PDF aquí abajo en la descripción. Ahora, solamente me queda recordarles que esta es solo mi opinión y que nos vemos en una próxima entrega.